Reflexiones amazónicas con David Landa. Es momento de darle la bienvenida al ingeniero David Landa, miembro del colectivo Moyobamba 500, ¿no? Y como cada sábado, nos brindas las reflexiones amazónicas. David, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Realmente muy buen día y como siempre en cada secuencia agradecer esta ventana de reflexión que nos brinda RCR a nivel nacional y global. Muchas gracias y a las órdenes, mi querido José. Antes de dialogar acerca del tema que nos convoca, el tráfico de especies de fauna silvestre en la Amazonía, veo que hay un sol radiante en Amazonía, ¿no? Que contrasta con lo que está ocurriendo en parte del litoral de nuestro país, donde hay lluvias intensas. Sí, José, pero no te engañes, A ver, a ver. que ahorita de repente en media transmisión cae una lluvia torrencial. Eso es el clima de la Amazonía, ¿no? No, acá no podemos hablar de estaciones definidas, sino de la imprevisibilidad del clima, que claro, en esta temporada, por este tema ciclónico, está mucho más asentada las precipitaciones y nos está causando muchos desastres, ¿no? Pero quizás de una manera un poco más moderada de los impactos sociales, económicos que está teniendo en la costa norte del Perú y amenaza Lima ahora, ¿no? Muy bien, mi estimado ingeniero David Landa. Hablemos del tema que nos convoca, el tráfico de especies de fauna silvestre en la Amazonía, ¿no? ¿Por qué este tráfico ilegal de fauna silvestre? Tú me enviabas una documentación bastante copiosa, muy interesante. Es el cuarto negocio ilícito más rentable a nivel mundial. Coméntanos, por favor. No, y es verdad, y eso nos debe llamar a la reflexión por muchas razones que vamos a tratar de resumir en esta secuencia de reflexiones amazónicas. Después del tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de personas, el negocio ilícito más lucrativo es el del tráfico de especies silvestres, ¿no? Y que genera, redondeando cifras, más o menos unos 20.000 millones de dólares al año para los traficantes, ¿no? Eso es en las especies que logran ser vendidas, ¿no? Pero el impacto, si económico, ilícito de esta economía ilegal es inmenso, el impacto biológico de la actividad es absolutamente desastroso, porque solamente 1 de 10 animales cazados o colectados ilegalmente de los bosques tropicales, 1 de cada 10 sobrevive para el tráfico de especies. Entonces, si estamos hablando de 20.000 millones, estamos hablando de 200.000, un impacto económico, digamos, proyectado, 200.000 millones de dólares al año. Es brutal. Sí, la cifra que usted nos muestras es bastante significativa, pero es un negocio ilegal. Hablemos ahora, ¿cuál es la vulnerabilidad de nuestro país? Porque tenemos una mega diversidad, es decir, contamos con un gran número de especies. O sea, contando con este gran número de especies, ¿cuán vulnerables somos? Sí, totalmente vulnerable. ¿Por qué? Porque el Perú es un país clave en el tráfico de estas especies, en el tráfico ilegal, porque el Perú tiene récord pues de contenido biológico, ¿no? En reptiles, en aves y en otras especies zoológicas, el Perú tiene récords biológicos planetarios y eso pues le hace que se enfoquen acá el interés de los traficantes que propiamente y con mayor, digamos, fuerza se ubican en la Amazonía peruana, ¿no? Y desarrollan todas unas rutas de tráfico ilegal de especies, desde Madre de Dios por el sur, por el centro a través de Ucayali, la carretera central, y en el norte, que es la más potente, digamos, el más potente espacio de tráfico de especies, que es el que viene de Loreto y Urimaguas y la carretera marginal y va hacia la costa norte del Perú, ¿no? Eso es, en realidad, el contenido de biodiversidad le hace a Perú que tenga un enfoque y sea muy vulnerable por la atención. Esa es la parte exógena, ¿no? O sea, pero de la parte interna,
nosotros hay bastante que hacer para cautelar el tráfico de especies y hay que afinar ahí las estrategias, porque si no, en realidad vamos a tener impactos en el ambiente natural de estas y de la ecología de toda la Amazonía significativos que son dignos de tomar en cuenta estos impactos, ¿no? Ahora, con el conocimiento que tú tienes, David, ¿no? En nuestra Amazonía, ¿cuál es el departamento con mayor tráfico de especies de fauna silvestre? ¿Se tiene un monitoreo, un seguimiento? Claro, claro que sí. El Loreto es el departamento que tiene, que concentra digamos, la densidad del tráfico de estas especies y específicamente el punto digamos, focal ahí, neurálgico, es Nanay en Iquitos, ¿no? Entonces ahí se va a comercializar todo tipo de estas especies, pero no solamente las especies vivas, sino que se va a comercializar la carne ilegalmente colectada de estas especies amenazadas. Ahí se va, no solamente la carne, ahora viene a lo loco, ¿no? Se va a colectar, pues, piezas óseas, por ejemplo, cráneos de lagartos, muertos para lograr los cráneos que tienen un gran mercado, y a esto ya es lo extremo. También se van a comercializar ahí elementos, que podría decir, muy exóticos, en el sentido de que le atribuyen algunas propiedades importantes, inclusive hasta sexuales, ¿no? De motivación de los animales, cuando se están vendiendo partes o los genitales de algunos animales como de los coatis, que acá los llamamos achuñe, en el centro de la Amazonía peruana le llaman los michachos, los que se comen el café y lo defecan, que es el café más caro, le cazan para cortar el miembro y poder venderlos, porque según la chamanería, que generalmente es la que vende estas cosas, tiene algunas características afrodisíacas, ¿no? Mírate tú, ¿por qué razones se venden y se cazan estos animales, mi querido José? Es absolutamente loco, ¿no? En efecto, y siguiendo lo que tú nos manifiestas, ¿cuáles son las especies que más se comercializan de forma ilícita? Mira, en realidad ahí habría que comenzar desde el principio. O sea, ¿cuáles son los impactos para ir a las ¿Ya? especies, ¿no? De una depredación. Lo primero, un impacto tremendo es la metodología de la caza para las aves, que son los que se comercian más, ¿no? Los guacamayos, todas estas aves trepadoras, que se colectan con mallas, las mallas nube que le llaman, ¿no? Entonces estas mallas nube colectan, es como una pesca de arrastre, ¿verdad? Que colecta todo lo que tiene que colectar y se acabó. Pero tú solamente escoges para lo que tiene mercado y el resto va a morir. O sea, eso es un impacto tremendo. Lo otro es de que hay alguna especialización en algunos elementos de la biodiversidad que tenemos ahí, que van a colectarlos específicamente también para mercados específicos y con pedidos específicos. Y ahí se van a producir los desbalances, digamos, ecosistémicos que tenemos en la Amazonía y que después nos traen grandes problemas. Por ejemplo, si tú vas a reducir la población, que mantiene un equilibrio importante en la Amazonía y muy delicado, la población de felinos, de otorongos, vas a tener un aumento de roedores y esto va a traer como consecuencia un impacto negativo en todo, en las plantas, etcétera, que esas impactan a las aves, ya no va a haber floraciones, menos frutos, y es un desastre absolutamente total, se desequilibra el tema ecológico, ¿no? Entonces, quizás los que tienen mayor focalización comenzando son por las aves, las trepadoras, loro, guacamayos, como lo que estás viendo ahí, que es un lorito chirriclés, que lo llaman en el llano amazónico, que es muy inteligente, es un lorito saltarín precioso. Entonces, por ejemplo, son las especies que son más demandadas y más traficadas. Después están los monos también, o sea, los primates, y luego los felinos, ¿no? En realidad, y producen todos estos desbalances que te estoy comentando, ¿no? Y el otro tema es que en este tráfico ilegal de especies no solamente lo que vendemos, sino lo que compramos. Entonces nosotros traemos acá algunas especies y eso es un desastre porque, ¿qué ocurre? Como el caracol de africano, ¿no? Que tú le introduces, va a competir con sus pares biológicos aquí, con otros caracoles, lo va a eliminar, con su baba produce algunos desbalances biológicos porque va a acabar primero con digamos, la población de los caracoles nativos
y luego va a afectar vegetales, etcétera, van a afectar a otros insectos y tenemos un descalabro. Hay que tener mucho cuidado porque estamos afectando la ecología. Ahora viene el desbalance más importante y es algo que a veces ignoramos aquello. Ese desbalance cuando biológico que producimos y en la salud también, porque al entrar en contacto con estos animales que están inmersos en sus hábitats, donde hay grandes concentraciones de virus desconocidos y bacterias desconocidas, estos se transmiten por ese contacto indebido, inadecuado con esta población silvestre, con los seres humanos. Y ahí produce estos saltos zoonóticos que llamamos, y la aparición de enfermedades de corte zoonótico, de origen zoonótico. Quiere decir eso, las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Y un caso tremendo que de impacto global que le hemos vivido hace poquito, según todos los estudios que se están haciendo, es pues a nivel global el COVID-19, la pandemia, ¿no? Que se transmitió por el consumo de animales silvestres allí en Wuhan, China, ¿no? Eso es lo más importante, lo que tenemos que cuidar. Ahora, para terminar esta secuencita de la parte zoonótica, el Perú, en la Amazonía peruana, por las características biológicas de la Amazonía, es un lugar de una potencialidad enorme vinculado al tráfico de especies para que aparezca una próxima pandemia que no sabremos cuál será su impacto, digamos, en la población mundial. Por eso es que también hay que cautelar el tema del tráfico ilícito de especies, ¿no? Que está penado en el Código Penal peruano con el artículo 308, ¿no? Ahora, David, tú también mencionabas que se comercializa la carne. ¿De qué especies se comercializa la carne? Claro, mira, tienes ahí lagartos que son colectados sin ningún control. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Everglades, en la zona de Florida, tú tienes la población de lagarto que está medido. Cuando hay temporada de caza de lagarto, donde tú vas y compras un derecho de caza de lagarto, te dan como una medallita, te cuesta, no sé, 300, 400 dólares cada medalla, cada plaquita como esa que llevan los soldados, y tú llevas y cazas tu lagarto que tiene que tener ciertas características de tamaño, de peso y todo, y ya tú más o menos ellos, van a mensurizar de los botes, cazan los lagartos, pero no puede llevarse más de los permisos que ha comprado. Si lo chapan se va a la cárcel. Así de radicales son ahí. Acá no tenemos ese tipo de manejo. Si bien es cierto la legislación peruana permite a las poblaciones de ribereñas, nativas, locales, hacer uso de la caza de animales silvestres para su sustento, que es natural, pero no lo autoriza para comercio que no sea de origen legal. Y lo que más se comercia, pues, es, como te decía, los lagartos, también las tortugas motelo, la carne de monte que le llaman, como son los venados de la Amazonía de bosques tropicales, y el majás, ¿no? Eso es impresionante. En cualquier restaurante acá de la Amazonía te están vendiendo carne de majás y ahí habría que ir a hacer un control para determinar el origen legal o ilegal del tema y sancionar al que lo está vendiendo, porque no es un tema simple. Y acabo de decirte que podemos estar ante la posibilidad de una aparición de otra pandemia por el efecto o la consecuencia zoonótica del asunto, ¿no? Ahora, el otro tema que siempre me llamó la atención, ¿no? La comercialización de reptiles, ¿no? ¿Hacia dónde van estos reptiles? ¿Quiénes los compran? Bueno, los mercados, es que en los reptiles hay dos temas, ¿no? Si tú puedes tener digamos, unos lugares serpentarios, para el caso de serpientes, donde tú vas a extraer veneno y etcétera, y está legalmente definido, bien. Pero después hay el tema exótico, van, compran las mantonas, las sacan subrepticiamente y van a los mercados principales, increíblemente son los países desarrollados, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Europa occidental, que se le llamaría así, y son estos escenarios. La otra parte más exótica, ya caprichosa, es Filipinas, Singapur, China y etcétera, o Hong Kong propiamente. Entonces, pero fundamentalmente estos lugares de países desarrollados son los grandes receptores de este mercado ilegal de comercio, donde en el tema de los reptiles, por ejemplo, ahí tienes las ranas también, que son muy bien cotizadas de afuera, cuando tranquilamente podríamos trabajar acá propuestas de esa naturaleza. Pero ahí hay un problema, pues, ¿no? Que no tenemos una adecuada difusión de la normatividad referente al tráfico de especies porque no se le da mucha importancia. Nuevamente la mirada costacéntrica en el manejo de estos asuntos que les hace difíciles a ellos dimensionar las consecuencias de no cautelar este tipo de mercados.
Lo otro es las trabas que se tienen a lugares que pueden ser un centro de rescate para estos animales que vienen del tráfico ilegal, donde podamos rescatarlos y readaptarlos e introducirlos nuevamente a su hábitat en cuanto se pueda y sea conveniente. Y otra cosa, que no se está tipificando el tráfico de especies, porque en el Código Penal es muy suave, ¿no? 3 años como mínimo, 5 años como máximo de prisión para los infractores. Pero ya nos estamos dando cuenta que es una cadena de comercialización ilegal como el tráfico de drogas, y ahí puede haber pues un tráfico, digamos, corporativo, y que ya tiene otro nivel de penalidad en el Código Penal, ¿no? Y las penas se endurecen. Esas cosas no están pasando, y mientras tanto, como tú decías, hay mayor incidencia en algunos animales que para nosotros son importantes para mantener ese equilibrio ecológico en la Amazonía, ¿no? Como los reptiles, por ejemplo. Y en cuanto a la cotización, David, ¿no? Porque eso también responde a oferta y demanda, ¿no? Esta Así es. cotización, ¿cómo se maneja? O sea, siendo un negocio ilegal, pero ¿cómo es que se oferta una determinada especie, ¿no? ¿Cómo Primero colocan que un precio? sí, se han detectado que hay canales de comercialización ilegal que donde ya tienen más o menos los precios estandarizados para guacamayos, para todo tipo de trepadoras y para otras especies, ¿no? Como quelonios, lo que sea, fuese, ¿no? Hay que pensar de que hay algunas especies que ya están siendo amenazadas por su excesiva colecta ilegal, ¿no? Como los lobos de río, por ejemplo, en un momento, como los otorongos, los jaguares de la Amazonía también, o las tortugas taricayas, que ya están en el segmento rojo de conservación, ¿no? Son especies ya en peligro, no amenazadas, en peligro de extinción. Entonces, ahí hay una estandarización de los precios, pero luego eso es en los canales regulares de tráfico ilegal, que ya están perfectamente organizados. Pero después una cosa es al ojo, ¿no? Oye, hay gente, y aquí nosotros en el Jardín Botánico recibimos algunos testimonios que van y dicen, oye, qué lindo animalito, yo quiero comprar uno. Claro que en este lugar nosotros desestimamos todo ese tema. Este es un sitio también de educación ambiental, en el sentido de qué es lo que se debe hacer, lo que es lo que no se debe hacer y cómo es que se debe hacer aquello que se puede hacer, ¿no? Esto es un juego de palabras interesante, pero educamos a la gente en ese sentido. Ahora, las rutas, que también es otro tema. ¿Por qué no hay controles? Ese es un tema, mira, que tu pregunta tiene dos enfoques, ¿no? Primero, identificar las rutas, y segundo, el tema en lo que también estamos cortos en el Perú, el de dar mayores incentivos, de implementar mejor a los centros de control en estas rutas que han sido identificadas. Tenemos la ruta de Madre de Dios, que sale por el sur, uno, y llega hasta la costa y va hacia Lima propiamente. La otra, la ruta de centro, que viene de Ucayali, porque todo está enfocado en la Amazonía, ¿no? Ahí viene todo el tema. Y luego la ruta norte, que es la que te mencionaba, Loreto, que es el más grande emisor de estos y proveedor de estos elementos del mercado terrible. Para decir, por ejemplo, en Loreto, simplemente un dato. En las últimas 2 décadas se han colectado y vendido, o sea, se ha capturado más o menos unas 90.000 a 100.000 especies vendidas ilegalmente. Ahora, si te estás hablando de lo que se ha capturado, ¿cuánto se salió por abajo? Olvídate. Y si está saliendo, que está viviendo 1 de cada 10 que han sido capturados, porque los 9 se mueren, te puedes imaginar que es brutal, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos un impacto sobre 6 o 7 especies en ese número, pero que tú proyectas, digamos, el volumen. Entonces, es el emisor más grande, el mercado ilegal más grande viene desde la parte de Loreto, y ahí que hay que potenciar pues los canales de control para cautelar este comercio ilegal, ¿no? Que Ahora, tiene esos peligros inmensos, ¿no? finalmente, David, la legislación contempla que uno puede sacar de manera legal alguno de estos productos, de uno de estas especies de fauna silvestre. ¿Eso contempla nuestra legislación o Pero no? claro, la ley forestal y de fauna silvestre contempla aquello, ¿no? Ya, Contempla el establecimiento de lugares como son criaderos donde tú ya. puedes trabajar estas especies con los permisos, con la identificación, la clasificación, el control del material genético básico que tú tienes, y luego el seguimiento de la reproducción. Eso sí puedes vender, eso sí lo puedes comercializar, porque tiene, pues, diríamos, un certificado de origen, ¿verdad? Entonces ya sabemos de dónde viene y qué es lo que se ha hecho, inversión. Pero ahí hay un gran problema, ¿no? Tenemos muchas trabas para poder formalizar algunos emprendimientos de esta naturaleza. Mira, nosotros estamos en el Jardín Botánico, quisiéramos ser un centro de rescate pero y de reproducción, o con una
perspectiva zoológica, no zoológico tradicional donde tienes en rejas a todo, ¿no? Sino acá están libres, pero tenemos dificultades. ¿Dificultades por qué? Porque te dicen que tienen que hacer el expediente técnico, que te cuesta ¿cuánto? $2,000. ¿Quién te lo hace? No te lo hace el Estado, te lo hace el consultor tal, que es un copy-pega, cuando eso te lo debería hacer el mismo Estado, te debería facilitar, dar todo y decir, usted va a invertir en preservar, en rescatar, porque el Estado ha dado la norma, pero no tienen centro de rescate. O sea, ¿a dónde llevan lo que han capturado? Lo que han capturado y lo que han decomisado lo tienen ahí a veces en condiciones muy tristes, no porque sean malos los funcionarios, sino porque no van a poner de su dinero para que lo hacen en la mayoría de las veces, pero el Estado no financia la norma, ¿no? Entonces, ahí hay que afinar estos mecanismos para que lo que tú mencionas, podamos tener centros de reproducción y trabajar, surtir a un mercado lícito de estas especies, ¿verdad? Mi estimado David Landa, como siempre, muy reconocido por esta habitual comunicación en reflexiones amazónicas desde Moyobamba, la región San Martín, un tema de suma importancia, el tráfico de especies de fauna silvestre en nuestra Amazonía. Como siempre, muy agradecido por esta comunicación, David, muy amable. Muchas gracias, mi querido José. Y a ver, ya se fue el sol y ahorita llueve y me tengo que ir volando porque si no me mojo. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta pronto. Conversábamos con David Landa, integrante del colectivo Moyobamba 500, ingeniero y ecologista en la secuencia de reflexiones amazónicas. Reflexiones amazónicas con David Landa.